Sa ato mga partners, na otra storya, Konseho Lokal ya apruba con el resolution keta deklara con el Ciudad de Zamboanga bajo na estado de calamidad. Na report ni RV del Rosario. Report del Pueblo. Ya aproba ya el Consejo del Ciudad con el resolution del City Disaster Risk Reduction and Management Council or CDRRMC que ta recomenda pone con el Ciudad bajo na estado de calamidad. Durante el special session este día, si Konsehal Jawo Jimenez como chairman del Disaster Committee na Consejo Local amo le encabeza con el pasada de resolución que ta pidi con el mayoría para aprobar con el mismo pedimiento del CDRRMC. Si te acorda, el CDRRMC amo le pidi con el Consejo Local para ver poner bajo con el ciudad na state of calamity por causa que hay bien grande el efecto del largo soles na ciudad, en particular na sektor de agrikultura. Recommenda sila for the declaration of a state of calamity in the city of Zamboanga. Unoy ali, base na rekomendasyon tamen del City Agriculturist de Atun. Kaya na-report, tabla ke 132 million pesos worth of crops, incluido yung mga pono kaya kema, illegal destrozo. Fuera con el declaración del state of calamity, ya aproba también al mismo tiempo el Consejo Local con el otro para resolución, donde ta autoriza con el ciudad para usar con el Calamity Fund y comprar con el equipo que se llama Drilling Rigs, que hay usa el City Agriculturist Office, lo mismo también para la comprada del mga semilla que hay distribuir con el mga sembrador. 5 million pesos también, no, el request del City Agriculturist al pondo kay uno compra sila el drilling rigs, dos equipment that's more than 2 million pesos. Y otro pa for seeds and seedlings. So mira kita, no, dali kita extend kita la ayuda con el dato mga. Además, si Jimenez y explica que el mencionado declaración es base na mga razón que presenta el CDRRMC. El decisión del gobierno local para poner bajo con el entero ciudad na estado de calamidad amo un manera para puede ayudar con el mga sembradores que niya sala apektado, especialmente el sector de agricultura. RV del Rosario, y 105.9 News FM. Y media mo. Report del Pueblo.